La ruta de la seda por mar. El barco de Sinbad. La península de Arabia es una tierra antigua que cubre más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es una región desértica escasamente poblada, que ha cambiado poco a lo largo de miles de años, hasta que se descubrieron grandes reservas de petróleo. La riqueza petrolífera potencial de la zona se empezó a sospechar en los años 30, pero desde la Segunda Guerra Mundial, los extensos campos petrolíferos han producido millones de barriles de crudo cada día. La enorme riqueza petrolífera de la zona la ha convertido en uno de los lugares más importantes estratégicamente de la Tierra, y la guerra entre Irán e Irak aumentó de modo alarmante las tensiones en el Golfo. Dubái es la capital de un pequeño principado de los Emiratos Árabes Unidos. Los ingresos procedentes del refinado y el transporte por barco del petróleo hacen que tenga una de las más elevadas rentas per cápita del mundo. Es una ciudad liberal, donde coexisten las culturas islámica y occidental. El dhow árabe es una de las visiones más tradicionales del Golfo. Estos barcos de madera, con un único mástil, se han empleado desde hace más de 1000 años como navíos de carga, y su papel en el desarrollo del comercio y de la civilización ha sido enorme. En los tiempos de la antigüedad, los marinos egipcios y fenicios navegaban entre el cercano Oriente y la India para comerciar con oro, incienso y marfil. A su vez fueron seguidos por los griegos y por los romanos, que buscaban riquezas para financiar sus imperios en expansión. En el siglo VI ya se había establecido un enlace comercial por tierra entre China y Roma, al que se conoció como la Ruta de la Seda. Pero el comercio marítimo entre el lejano Oriente y Europa no se desarrolló hasta que la astronomía y las matemáticas árabes hicieron posibles los complejos problemas de navegación derivados de los largos viajes. Avanzaron en la construcción de sus barcos, y este avance dio como resultado el invento del dhow, que fue el primer barco capaz de realizar la travesía entre el Golfo y China. Los dhows todavía se dedican mucho al comercio marítimo, especialmente entre la India y los estados del Golfo. Este barco ha llegado desde la costa oeste de la India vía Pakistán, y su tripulación está descargando un cargamento muy variado procedente de lugares del mundo entero. Realizaron la travesía entre Irán y Dubái en la cima del conflicto del Golfo para transportar cosas tan variadas como carretillas de Pakistán, algodón de la India y material técnico de la China. A la vista de los peligros de navegar por el Golfo en un tiempo en que había barcos de guerra de 8 naciones patrullando la zona, le preguntamos al capitán qué problemas había tenido. Verá, nunca nos han atacado las fuerzas iraníes, ni ninguna otra tampoco. Ahora acabamos de traer verduras de Irán. En un buen día podemos realizar la travesía en 24 horas, pero el viento no era bueno y esta vez hemos tardado 3 días. Aunque Irán e Irak están en guerra, los dhows no se consideran blancos de ataque, y esta tripulación es bastante escéptica en cuanto a los peligros posibles. Este inmenso barco cisterna de bandera danesa fue una de las muchas víctimas de la guerra del Golfo. El puente fue alcanzado por un misil y quedó inutilizado, pero afortunadamente no hubo que lamentar pérdidas humanas. Los dhows han sufrido muy pocos cambios en el transcurso de los siglos en cuanto a su configuración y a su forma de navegar. Son uno de los últimos navíos comerciales transoceánicos construidos completamente de madera. Aunque fueron originariamente creados por los árabes hace más de 1000 años, su producción se ha trasladado a la India y a Pakistán, donde la teca y las sogas de fibra de coco, esenciales para su construcción, resultan muy fáciles de conseguir. En la costa occidental de la India, los artesanos siguen fabricando dhows empleando antiguas artes. Este dhow se llama Al-Masión, que significa bendecido por Dios, y ha regresado a Dubái después de un viaje a Somalia, en África Oriental. En una época, los dhows se empleaban para transportar cargamentos valiosísimos como porcelana china y oro. En el siglo XX es más fácil que la bodega lleve vehículos de motor o ganado.
Una vez que han descargado el Almasión, es importante que quede listo para zarpar lo más rápidamente posible. El tiempo perdido en el puerto cuesta caro y es esencial que se haga a la mar deprisa si quiere seguir compitiendo con barcos más modernos. Para ver más a fondo el trabajo de los Dows, nuestro equipo de televisión subió a bordo para entrevistar al propietario y al capitán del barco. El propietario es el señor Ali Mohamed Youssef y, aunque solo tiene 27 años, ha creado ya un considerable imperio comercial que incluye intereses industriales y navieros tanto en el país como en el extranjero. El barco está capitaneado por el señor Mohamed Nasser Hassan, que ha trabajado en Dows desde hace más de 40 años. En su vida ha navegado 2 veces alrededor de la Tierra y ha conocido a gentes de todas las nacionalidades. Bromeaba acerca de su edad y decía que una vez había conocido al legendario Sinbad antes de admitir que tenía más de 50 años y que había disfrutado hasta el último minuto que había pasado en el mar. La tripulación, tímida ante la cámara, se compone de 9 hombres, provenientes de sitios tan lejanos como la India e Irán. Algunos de ellos han trabajado juntos desde que eran adolescentes y han pasado la mayor parte de sus vidas en el mar. Los Emiratos Árabes Unidos están compuestos por 9 países encabezados por Abu Dhabi y Dubái, que son, con mucho, los más ricos. Abu Dhabi tiene inmensas reservas de petróleo, mientras que la riqueza de Dubái se basa en la navegación, la refinación del petróleo y el comercio. Sus excelentes instalaciones portuarias han convertido a la ciudad en el centro de una gran zona comercial, y esto, combinado con su actitud liberal, la han hecho la base de muchos países extranjeros implicados en la industria del petróleo. Dubái tiene también un índice muy bajo de impuestos a la importación, lo que significa que la mayoría de los artículos de consumo son aquí más baratos que en ningún otro lugar del mundo. Marcas de lujo como Cartier, Rolex y Gucci se pueden encontrar en la ciudad aproximadamente a la mitad de su precio que en las capitales occidentales. Los productos electrónicos de Japón y del Lejano Oriente son también relativamente baratos y los viajeros de vuelos largos a menudo se detienen en Dubái para hacerse con alguna ganga. La ciudad es también famosa por un oro de alta calidad, rebajado, que atrae a comerciantes y compradores del mundo entero. Más del 70% de la producción del Oriente Medio y el 14% de la mundial se encuentran en Dubái. Esta espada tiene una vaina de oro de 24 quilates, incrustada con turquesas. Cada espada vale más de $100.000 USA y desde la subida del precio del petróleo en 1973 se han vendido 2 o 3 cada semana. En la industria del petróleo hay empleada una gran población de emigrantes y Dubái tiene que suministrar muchos sabores distintos. La ciudad es la más cosmopolita de la región y tiene una población de más de 280.000 habitantes, de los cuales solo el 20% es nativo de la Unión de Emiratos Árabes. En las horas punta, los canales que atraviesan la ciudad están llenos de gente que va y viene del trabajo a bordo de unos pequeños ferries con motor llamados Abras. Son un medio ideal de transporte en un país en el que la temperatura puede alcanzar más de 40 grados centígrados. En los puertos naturales que hay en todo Dubái se amarran barcos de pesca, dows y transatlánticos. Antes de abandonar el puerto de Almación, se pone a punto. El casco de madera es un lugar perfecto para que se instalen sobre él percebes, lapas y algas que se aferran a él durante los largos periodos que el barco pasa en el mar y que reducen considerablemente su velocidad. La tripulación los quita y lija el casco antes de extender sobre él una capa de pintura. Después se añade una mezcla de aceites de pescado de fuerte olor para impermeabilizar aún más el casco y, según dicen algunos, para ahuyentar a los percebes. Antes de soltar amarras, el capitán Hassan va a la ciudad a comprar provisiones para el viaje. La mayoría de los dows son propiedad de pequeños comerciantes que emplean a un capitán para que él supervise el funcionamiento del barco. Por regla general, el capitán tiene una participación en los beneficios, con la cual paga a su tripulación y compra los alimentos. Este incentivo crea una situación en la cual los comerciantes de mayor éxito tienden a atraer a los capitanes y tripulaciones más eficaces. Las provisiones para el viaje de una semana incluyen arroz, verduras, fruta y especias y cuestan más de $600 USA. Hace tiempo que los coches y los camiones han reemplazado al oro y a la porcelana como los cargamentos más valiosos transportados por los dows.
Existe un próspero comercio entre Dubái y países como India y Pakistán debido a las bajas tasas de importación que se imponen en Dubái. El propietario del Al-Masion, el señor Mohamed, transporta principalmente vehículos japoneses a Pakistán. Los coches han estado parados durante algún tiempo y él tiene que confiar en su buen sentido para los negocios al comprar un coche que pueda asegurarle ganancias después de los gastos del transporte. Tras varias horas de negociaciones se llega a un precio por los 8 vehículos que llenarán la bodega del Al-Masion. El sistema mediante el cual el señor Mohamed gana su dinero es conocido como el negocio de los transportes. Inicialmente los coches se importan y se registran en Dubái, con una tasa de impuestos muy baja. Se han comprado e importado supuestamente por trabajadores inmigrantes que desean llevárselos de vuelta a casa. Los trabajadores inmigrantes están exentos por lo general de tasas de importación en su propio país, de modo que se puede obtener un buen beneficio. El comerciante organiza todos los papeleos y paga al obrero una cantidad por el uso de su nombre y de su pasaporte, lo cual crea de hecho una exportación libre de tasas. Aunque el negocio de los transportes parezca ser una forma muy moderna y creativa de enfrentarse a las leyes restrictivas de importación y exportación, este sistema ha sido explotado por hábiles comerciantes desde hace cientos de años. Un coche comprado por $3.000 USA en Dubái puede llegar a unos 5.000 en Karachi o en Islamabad, y el señor Mohamed puede alcanzar hasta un 30% de beneficios netos. La tripulación trabaja rápido para subir a bordo el cargamento de coches y furgonetas, ya que una vez que se ha cerrado el trato, el barco debe partir hacia Karachi, para que el señor Mohamed pueda reducir sus importantes gastos. Después de 2 días en el puerto de Al-Masion, está listo para zarpar. Se espera que este navío de 300 toneladas realice la travesía hasta Pakistán en 7 días. Algunos dows dependen solo del impulso de sus velas, pero este barco tiene un pequeño motor diésel y unos tornos que reducen considerablemente el tiempo que tiene que pasar esperando cambios en las mareas y en los vientos. Sin la ayuda de un timonel, el capitán se ocupa del barco para hacerlo navegar a través del atareado puerto de Dubái. Esta es una de las etapas más difíciles de cualquier viaje, y el capitán tiene que confiar en la habilidad de su tripulación para que actúe rápidamente en equipo, caso de ser necesaria alguna acción evasiva. Mientras se abandona el puerto, la profundidad del agua se comprueba continuamente para que el barco no encalle en los bancos de arena de la zona. Una vez a salvo en alta mar, el capitán Hassan da la orden de desplegar las velas y la tripulación cobra vida para izar la vela mayor lo antes posible y ahorrar así el valiosísimo combustible de la nave. El viaje a Karachi es de más de 1000 kilómetros y el barco necesita una tripulación de 9 hombres para llegar hasta allí. Cuando los dows contaban solamente con la fuerza humana, un barco del tamaño del Al-Masion necesitaba una tripulación de 30 hombres para manejar la enorme vela y la caña del timón. Pero desde entonces, la mayor parte del excedente laboral ha sido empleado por la industria petrolífera. A través del comercio y de las exploraciones, las ideas, las religiones y las culturas se expandieron alrededor del mundo entero. Se sabe que existían enlaces comerciales entre Roma y China mucho antes del nacimiento de Cristo. El camino transasiático conocido como la Ruta de la Seda se desarrolló gracias al comercio terrestre, pero los hallazgos arqueológicos encontrados en todo el mundo muestran que el mar era un vínculo igual de importante. En el siglo VIII, Bagdad era el centro del mundo musulmán,
con una población de más de 2 millones de habitantes. El poderío de la ciudad estaba muy unido al comercio, y su acceso al mar la convirtió en el centro de una amplia región comercial que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta las costas occidentales de la India. El capitán Hassan y la tripulación del Almasión vuelven a trazar la antigua ruta comercial desde el Golfo vía Dubái y Omán hasta el subcontinente indio y el puerto de Karachi. Para que su barco salga del Golfo Pérsico, el capitán Hassan tiene que llevar al Almasión a través del estrecho de Hormuz, en un momento en el que el conflicto entre Irán e Irak se encuentra en su punto álgido. El estrecho es una de las rutas marítimas más frecuentadas del mundo, y cruzarlo a salvo depende de la experiencia que el capitán tenga de la zona. Los dhows raramente van equipados con radar o con sofisticados sistemas de ayuda para la navegación. El capitán se basa en unos mapas básicos, en su sextante, sus prismáticos y su experiencia. Gobernar un barco guiándose por el sol y por las estrellas es una antigua habilidad que fijaron los árabes cuando adelantaron la ciencia de las matemáticas. El capitán Hassan explica su sistema al equipo de televisión. En el mar hay que tener suerte, pero también es necesario tener habilidad y técnica. Yo tengo mi sextante y mis prismáticos. El sextante lo compré en Bombay y llevo usándolo hace más tiempo del que puedo recordar. Tengo que admitir que mis prismáticos son muy antiguos. Los compré en Tanzania y han resultado ser valiosísimos y siguen funcionando perfectamente. Los utilizo para mirar todos los barcos modernos de la zona. Este libro está lleno de números. Puede ayudarme a calcular mi posición en el mar en relación con el sol. Pero hace muchos años que navego por estas aguas y normalmente sé dónde estamos, aunque me alegro de llevar el libro a bordo. El Almasión está registrado en la Unión de Emiratos Árabes, y antes de entrar en el estrecho de Hormuz, se hizo su bandera para identificar al barco, que también está navegando junto a las costas de Omán, en un esfuerzo para evitar que sea detectado por los iraníes. 2 horas después de zarpar del puerto de Dubái, el Almasión va a toda vela, avanzando muy bien. Los 2 timoneles son indios, y ambos marineros muy experimentados. El capitán Hassan habla árabe, persa, urdu, hindi y suajili, de manera que raramente hay problemas de comunicación entre la tripulación y él. Los hombres trabajan por turnos de 3 horas. Antiguamente se les habría dividido en 3 rangos, basándose en su pericia. El más bajo de los rangos debería conocer al detalle las líneas costeras locales. Los del segundo rango debían ser capaces de llevar el barco entre 2 puntos visibles, y los del rango más elevado se suponía que eran navegantes experimentados que podían gobernar el barco en mar abierto en cualquier condición climatológica. Una vez en el mar, el único contacto con tierra es a través de emisoras locales de radio que escuchan las tripulaciones como descanso y también para oír boletines meteorológicos urgentes. El barco carece de cabinas, de manera que el espacio para dormir está muy solicitado. Afortunadamente, el cargamento de minibuses proporciona excelentes lechos improvisados. Antes de irse a descansar durante unas pocas horas, el capitán da instrucciones al timonel y al vigía acerca del rumbo que debe seguir el Almasión. A las 5:30 de la mañana siguiente, el barco entra en el estrecho de Hormuz, cerca de la costa de Omán. Hace más de 150 años, las aguas estaban bajo el control de los ingleses, que habían ratificado en 1820 el Acta de Acuerdo para la Libertad de los Viajes, que garantizaba el paso seguro de los navíos por la zona. Desde entonces, ya hace tiempo que los dhows han sido sustituidos por superpetroleros en su papel de transportadores marítimos más importantes de la zona. Cada día atraviesan el estrecho 80 de los grandes petroleros, haciendo de esta una importantísima y atareadísima ruta marítima. El estrecho solo tiene 40 kilómetros de anchura y está dividido entre aguas de Omán, de Irán e internacionales. En plena guerra del Golfo, la mayoría de los navíos optaban por la seguridad y se alejaban todo lo posible de la costa iraní. Dadas las circunstancias, el barco de 300 toneladas tenía que ser maniobrable, de modo que el Almasión arrió su vela y cambió al impulso del motor diésel para superar el difícil paso.
Algunos superpetroleros tienen casi 1 kilómetro de longitud y tardan media hora para pararse o para girar, así que el capitán Hassan tiene que mantenerse a una distancia segura. Durante la cima del conflicto del Golfo, muchas naciones hicieron sentir su presencia en la región, enviando allí sofisticados buques de guerra. Buques de guerra estadounidenses, soviéticos, italianos, franceses y británicos fueron enviados al Golfo para asegurar el paso de unos suministros petrolíferos vitales para el resto del mundo. Pero su presencia hizo que la mayor parte de los capitanes de navíos pequeños se sintiesen muy tensos. El capitán y la tripulación del Almasión hacen todos los esfuerzos para llamar la atención lo menos posible y para permanecer dentro de las aguas de Omán. La mayoría de los buques de guerra de la zona eran dragaminas, con la misión de encontrar explosivos destinados a agujerear los superpetroleros que transportaban petróleo para intereses pro-iraquíes. Un error, en medio de este nivel de tensión, podía costarle muy caro al Almasión, y el capitán Hassan se encarga de navegar el barco desde proa. El timonel tiene que responder rápidamente a las órdenes del capitán y alejar al barco de la peligrosa flotilla de dragaminas que tiene órdenes de mantener su rumbo bajo cualquier condición. Históricamente, la tensión política no es nada nuevo en esta región. El estrecho de Ormuz ha sido siempre una ruta naviera de gran importancia estratégica. Hace más de 1000 años, los comerciantes marítimos se enfrentaban a piratas que trataban de saquear sus barcos. Para tranquilidad del capitán y de la tripulación, la flotilla y el Almasión se cruzan sin incidentes y el barco continúa su viaje hacia el sur. La guerra del Golfo estalló en septiembre de 1980, cuando Irak invadió Irán poco después de que el Shah hubiese sido depuesto y de que se crease el Consejo Revolucionario Islámico para gobernar Irán. Durante los 8 años en que bramó la guerra se perdieron más de 1 millón de vidas, y aunque Irán aceptó un tratado de paz apoyado por las Naciones Unidas el 18 de julio de 1988, la guerra del Golfo sigue teniendo terribles consecuencias. Nuestro equipo de televisión atravesó el estrecho de Ormuz en diciembre de 1987, en la cumbre del conflicto. En esos momentos resultaba difícil decir quién era amigo y quién enemigo. Este cañonero prestó una particular atención al barco y aconsejaron a los del equipo de televisión que nos escondiéramos. Los helicópteros han llegado a jugar un papel fundamental en la guerra moderna y en el Golfo se emplearon ampliamente para detectar minas y dirigir hacia ellas a los dragaminas. Después de 2 tensos días en el mar, el Almasión se aproxima a Mascate, la capital de Omán. Es una capital de una gran riqueza, aproximadamente a mitad de camino entre Bagdad y la India. El capitán Hassan es un devoto musulmán y practica su fe a diario para protegerse a sí mismo, a la tripulación y al barco. Él dice que donde quiera que esté, siempre puede encontrar la dirección de la Meca. Después de atravesar el estrecho de Ormuz, el Almasión puede apagar el motor y pasar a la navegación a vela para seguir hasta Mascate. Este puerto es uno de los favoritos de los marinos de la región. Está situado en el trópico de Cáncer y tiene un clima estupendo, además de que la ciudad está siempre llena de vida. Mascate significa en árabe el lugar en que las montañas caen al mar. La rocosa península ha sido siempre utilizada por los marinos como punto de referencia. En el siglo XVI, los colonos portugueses construyeron un castillo impresionante en los acantilados que hay encima del puerto para protegerse de los invasores. Cuando el Almasión llegó a puerto, acababan de traer a tierra una gran pesca de atunes. Las aguas costeras de Omán tienen grandes reservas de pescado, que desde hace siglos han sido vitales para el país. Una gran parte de las tierras interiores de Omán son un desierto árido, y sus gentes siempre han mirado hacia el mar como hacia una fuente alternativa de alimentos. La relación que tiene el país con el mar ha originado una población cosmopolita. Árabes, africanos e indios componen una nación de 1,5 millones de habitantes, gobernados por el sultán Qaboos ibn Said. Omán tiene una gran riqueza de asociaciones históricas unidas al mundo de la marinería. Los hallazgos arqueológicos sugieren que los antiguos marinos zarpaban desde sus costas hacia el oeste de la India,
hace más de 2000 años, antes del nacimiento de Cristo. Y se cree que Sinbad el marino nació en la ciudad de Suhar, a 250 kilómetros al oeste de Mascat. El actual sultán es descendiente de la dinastía Al-Busaid, que se estableció aquí en el siglo XVIII tras una sucesión de conquistas marítimas. La ciudad de hoy en día está muy relacionada con el comercio, y los mercados callejeros están llenos de mercaderes de diferentes países que pelean entre sí por ganarse la atención de la muchedumbre. Una de las mejores exhibiciones la ofrece el vendedor de espadas, que hace una demostración de sus bienes con una gran dosis de humor. En el siglo XIX, durante el reinado del sultán Said ibn Tamur, los omaníes se convirtieron en una importante potencia marítima, y su territorio se extendía desde la región pakistaní de Balquistán hasta Bahrain, al oeste, y Somalia, Kenia y Tanzania, al sur. Las culturas estaban entremezcladas, puesto que muchas diferentes nacionalidades se instalaron en Omán. Una quinta parte de su población son indios, que siguen practicando su legado cultural en Mascat. El 14 de noviembre se celebra el nacimiento de Nehru, que fue el primero de los primeros ministros que tuvo la India, y los niños de una gran escuela india de la ciudad se han reunido para celebrar el día. El emblema de la escuela es un dhow, y es muy probable que la mayoría de los antepasados de estos niños hubiesen zarpado de las costas occidentales de la India a bordo de uno de estos navíos. Noviembre es una época de celebraciones a través de todo el país. 4 días después de los festejos indios, los omaníes celebran su propia fiesta nacional, y el país entero se enciende en un destello de color. La fiesta nacional es un día festivo para la totalidad de la población, y miles de visitantes afluyen a Mascat para disfrutar de las luces y de la excitación que acompañan a esta época. Omán produce al día 500.000 barriles de crudo de alta calidad, lo que ha hecho que el país haya tenido un rápido desarrollo en los últimos 40 años. Sin embargo, la tradición aún sigue ocupando su puesto, y muchos de los acontecimientos que tienen lugar durante las celebraciones reflejan la larga historia de Omán. La carrera nacional de camellos atrae a participantes de todo el país, y aunque las apuestas no están permitidas, está en juego un premio de $5.000. Los camellos no corren con grandes pesos sobre sus lomos, de modo que hacen de jockeys unos muchachos jóvenes que deben controlar a sus monturas a velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora. El olíbano es una goma resinosa que se extrae del árbol del incienso y que cuando se seca adopta una forma cristalina que se quema como incienso. Su aroma sutil ha sido apreciado desde hace siglos y fue uno de los primeros bienes con que comerciaban los omaníes. Se dice que su humo tiene propiedades medicinales, pero se emplea más abundantemente en ceremonias religiosas como purificador. El día de la fiesta nacional la gente se pone sus vestidos más valiosos y se purifica de la cabeza a los pies con olíbano. Se coloca un incensario debajo de un trípode para airear ropajes de especial importancia. Esta es una faja ceremonial que se pliega y después envuelve alrededor de la cintura. Se cree que es de origen hindú, y la cantidad de bordados elaborados y la calidad del tejido indican el estatus del que lo lleva, al igual que la daga que se encaja en su interior.
A mediados del siglo XIX, el poder de Omán en esta región, entre África Oriental y la costa occidental de la India, no tenía rival. Sin embargo, los intereses imperialistas británicos estaban expandiéndose al mismo tiempo, y a la muerte del sultán Said Taimur, en 1856, los británicos intervinieron y colonizaron Omán. El actual sultán alcanzó el poder en Omán después de un golpe de estado incruento en 1970, el 18 de noviembre, y una vez al año se reúnen representantes de todos los grupos étnicos del país para celebrar la fecha. El acontecimiento es una celebración espectacular del legado cultural de Omán, y los bailes y los cánticos se suceden a lo largo de toda la jornada. El Al-Masión se hace a la mar hacia Karachi, a través de una de las rutas marítimas más antiguas del mundo. Se sabe que un navegante griego partió desde Mascat hasta las costas de Pakistán en el siglo I a.C. y que después levantó mapas muy amplios de las orillas occidentales de la India. El viento estacional que tuvo que dominar para cruzar el mar de Arabia fue llamado viento de Ípalos en su honor. Hasta el siglo XX el viento era la única fuente de energía disponible para los dhows, y ello afectó consecuentemente a sus pautas de navegación. Desde septiembre hasta marzo, los fuertes vientos del este los empujaban hacia la India, y desde abril hasta agosto, los monzones del sudoeste les empujaban en su camino de vuelta. En un largo viaje, contar con un pescado fresco para la cena supone un sustituto de la comida en conserva que se agradece mucho, y a menudo la tripulación consigue el éxito. Puede que no parezca muy apetecible, pero se trata de una delicia local, y el tripulante está muy orgulloso de lo que ha pescado, que cocinará y compartirá inmediatamente. En el mar es siempre importante contar con un buen pescador. En el caso de que un barco se quede encalmado, los alimentos del mar tienen que mantener a la tripulación. En el Al-Masión la jornada comienza con una sesión de limpieza general en la que todo el mundo participa. El riesgo de infecciones por vivir en un lugar tan pequeño se reduce limpiando las zonas comunes con agua salada. El cepillo de dientes es un invento relativamente moderno, y el capitán prefiere limpiarse los dientes con un tallo de regaliz, que él considera más higiénico. El regaliz es un buen tónico general que mantiene sus dientes, su estómago, sus ojos y su mente en buen estado. A bordo hay muy poco sitio para el agua dulce, de modo que el mar proporciona todo el líquido que la tripulación necesita para lavarse. A este se le llama el mejor asiento del barco, y sin duda es una experiencia muy refrescante. El cocinero es una de las más importantes personas de a bordo, puesto que se espera que mantenga a todos con buena salud. La costa india de Malabar, o costa de las especias, ha dominado a lo largo de los siglos la cocina de la región. Coriandro, fresco, cardamomo, cilantro y pimienta se pueden conseguir inmediatamente y se emplean para preparar curris que hacen la boca agua. Mohamed es un indio que ha trabajado como cocinero en dhows desde hace más de 20 años. El menú de esta noche es cordero al curry, que es de hecho su primer plato habitual, en un repertorio que solo incluye arroz, pan y curry, pero la tripulación no se cansa nunca de la comida y jamás ha habido una queja. La cena se toma en comunidad y se añade limón fresco para darle gusto y para proporcionar vitamina C. La comida basada en el arroz llena el estómago y representa también un momento en el que la tripulación puede reunirse tras un duro día de trabajo. El curry resultó ser demasiado picante para el equipo de la televisión, que optó por una sencilla comida preparada ante la gran diversión del capitán Hassan.
Cuando el tiempo es bueno, la tripulación aprovecha la ocasión para llevar a cabo las reparaciones necesarias y para charlar acerca de sus planes y de los seres queridos que se han quedado en casa. No llevo una mala vida. Tengo 3 esposas. 2 están en la India y una vive en Irán. Cuando el mar se pone difícil para navegar en febrero y marzo, paso un mes con cada una de mis esposas indias, y a mi esposa iraní la veo en julio. Les he dado casas y he cuidado de todas ellas, y las amo profundamente, y no tengo ningún tipo de problemas. Según la ley islámica, tenemos derecho a 4 esposas, así que cuando vaya ahora a Kenia, pienso casarme con una chica muy guapa de 20 años. A 3 días de Mascat, el viento deja de soplar y el Al-Masión se ve forzado a utilizar el motor diésel. El capitán Hassan tiene fechas que cumplir en Karachi y está preocupado por esta marcha lenta que gasta sus reservas de diésel. Antes de que se emplease la energía del vapor y del diésel, los mares en calma a menudo daban como resultado catástrofes. Sin viento, los barcos se encontraban a merced de las corrientes y podían verse arrastrados hacia acantilados o quedar flotando a la deriva hasta que se acababan sus suministros de agua potable y la tripulación moría de sed. La mitología griega habla de Alcione, que era hija de Eolo y esposa de Ceyx. En un sueño la avisaron de la muerte de su marido en el mar, y al despertarse vio cómo las olas le traían a la orilla. Al ver esto, se lanzó a las olas y se ahogó. Su desconsolado padre convirtió a la pareja en aves marinas y les otorgó vida eterna. Se cree que prohibió soplar a los vientos alrededor del solsticio de invierno para que pudiesen nacer sus pequeños. Y desde entonces, a los días de calma en alta mar, se les llama los días de Alcione. Para aumentar los problemas del capitán Hassan, el motor empieza a fallar y se teme que pueda dejar de funcionar del todo. Harun Adams, el principal ingeniero indio, se alistó en el Al-Masión después de servir como aprendiz en la Marina India. El motor de 12 válvulas había sido instalado en Dubái y a él le sorprendía que hubiesen surgido problemas tan pronto. Harun es capaz de desarmar y de volver a montar el motor en alta mar si es necesario, pero parece que el problema es relativamente fácil de reparar. Después de algunas horas de angustia, el capitán está encantado de saber que el problema se ha resuelto y que el motor vuelve a funcionar a pleno rendimiento. Los marineros siempre han considerado a los delfines como buenos presagios. Hay muchas leyendas acerca de ellos y nos cuentan cómo aparecen de ninguna parte para alejar a los marinos perdidos de los posibles peligros. En un extraño encuentro, el Al-Masión se cruza con otro Dhow que regresa a Dubái desde la India. Este es un pasajero que subió a bordo en Omán y que fue registrado como mascota del barco. Cuando el tiempo está en calma, hay muy poco que hacer. Así que uno de los tripulantes prepara una pipa para tratar de sobrellevar la monotonía. En el Medio Oriente, fumar es casi lo mismo que beber en Occidente. Es un acto comunal y un momento en el que la gente se reúne para relajarse y disfrutar. La pipa empleada se llama hookah, que representa un diseño árabe. La base de la pipa se rellena con agua helada, que refresca el humo antes de que sea inhalado a través de un largo tubo. Después de fumarse unas cuantas pipas, los hombres se retiran bajo la cubierta para descansar y protegerse del sol. Están deseosos de salir de las aguas en calma y llegar a Karachi, con tiempo suficiente para disfrutar de algún permiso en tierra. El tiempo en calma es un momento ideal para llevar a cabo algunas reparaciones. El poco envidiable trabajo de comprobar el mástil se deja a Anwar, el timonel, a quien pedimos que llevase consigo una pequeña cámara. El capitán es el más devoto de los musulmanes de a bordo.
y lee del Corán 5 veces al día. El libro es sagrado para los musulmanes del mundo entero y contiene las revelaciones orales de Mahoma recogidas después de su muerte. El barco está a 24 horas de Karachi, y aunque la falta de viento está frenando el avance del Almasión, el tiempo en calma hace que la tarea de navegar sea bastante sencilla. El capitán Hassan y la tripulación están encantados de oír por la radio que hay fuertes vientos previstos para la mañana siguiente. Después de 36 horas de relativa inactividad, toda la gente de a bordo está deseando que se pueda volver a navegar a vela y a un paso más rápido. La tripulación comprueba que el cargamento está seguro y que la vela está lista para entrar en acción al día siguiente. Al amanecer, unos fuertes vientos y una vela muy inflada saludan al Almasión y animan a todo el mundo. El capitán Hassan ordena que preparen la vela, que, una vez en su sitio, duplicará la velocidad del barco. En el horizonte puede verse un pequeño barco de pesca que indica que la tierra ya está cerca. Se redoblan los esfuerzos y la vela es izada para impulsar al barco hacia el puerto de Karachi. Sir Charles Napier, que fue el primer gobernador de Sindh en 1843, declaró que Karachi sería la gloria del Oriente. Hasta la conquista británica de la región, la ciudad era un aislado puerto de pescadores, y a pesar del optimismo de Napier, siguió siendo relativamente poco importante hasta la independencia de la India en 1947. Una de las industrias principales del puerto es la construcción de dhows. Los dhows son unos de los últimos navíos comerciales construidos completamente de madera. La construcción de un dhow requiere una gran gama de habilidades y recursos. Estos soberbios barcos de un solo mástil se construyen sin emplear planos detallados. En su lugar, unos artesanos muy experimentados se responsabilizan de las diferentes fases de su construcción y confían en la experiencia que les ha sido transmitida con el paso de los siglos. Un dhow completamente acabado cuesta alrededor de $30.000 USA, pero la lista de espera es larga, ya que los astilleros de Karachi tienen una de las mejores reputaciones en cuanto a su calidad. Por cada dhow se necesita un equipo de 15 técnicos, que tardan más de 6 meses en construirlo, pero el producto, una vez acabado, puede durar más de 100 años. Calles repletas, llenas de camiones de brillantes colores y de autobuses, son un sinónimo de Karachi. Después de la separación y del flujo de millares de miles de refugiados musulmanes procedentes de la India, la población creció espectacularmente y se convirtió en la primera capital de Pakistán, hasta que Islamabad la reemplazó en 1963. El puerto natural de Karachi la ha convertido en un lugar comercial de éxito que actúa como punto de intercambio entre la costa occidental de la India y el Oriente Medio. Una gran serie de especias de la costa Malabar de la India, así como frutos secos del Oriente Medio, se embarcan cada día hacia los mercados de Karachi.
En contra de las creencias populares, es una mangosta y no la música lo que mantiene a raya a las mortíferas cobras. La población de Pakistán es de 85 millones de habitantes y al menos el 97% son musulmanes practicantes. Así que una vez que se encontraron en Karachi, el capitán Hassan y su tripulación no tuvieron ninguna dificultad para encontrar una mezquita desde donde ofrecer sus plegarias. Los musulmanes siguen las enseñanzas del profeta Mahoma, que nació en la Meca, en la península arábiga, el año 570. Las enseñanzas del Islam llegaron a Pakistán unos 150 años más tarde, cuando Mohammed ibn Qasim conquistó la región en el año 712. Originariamente, una gran parte de la cultura musulmana se esparció por el mundo gracias a los comerciantes marítimos que abandonaron la península arábiga en sus viajes exploratorios. Hoy día, más de 600 millones de personas siguen la fe islámica, desde la costa oeste de África hasta las regiones más orientales de Indonesia. Se sabe que Ibn Qasim tomó tierra en el puerto de Banor, a 60 kilómetros al este de Karachi, en la desembocadura del río Indo. La ciudad tiene una gran riqueza de contactos históricos que datan de hace más de 1500 años, y al igual que la ciudad de Karachi de hoy día, era un punto importante en el comercio entre Oriente y Occidente. Hay una serie de teorías que hablan del motivo de la invasión árabe del siglo VIII. Es posible que Ibn Qasim lanzase una invasión como represalia a los ataques de los piratas Sindhi a los barcos mercantes musulmanes. Otra teoría sugiere que un barco propiedad del califa fue saqueado cuando iba rumbo a Sri Lanka y que el enfurecido sucesor de Mahoma organizó un ejército de más de 12.000 hombres para castigar a los Sindhi. A la cabeza de la fuerza invasora estaba Ibn Qasim, que era el yerno del califa y que por entonces solo contaba 17 años de edad. Los estudios arqueológicos han revelado que Banor era una ciudad bien fortificada, que contaba con una gran mezquita y varios edificios públicos de considerable tamaño. Al sur de la ciudad hay un muelle parcialmente sumergido en el que se han descubierto monedas que muestran que Banor tenía lazos comerciales con países musulmanes hacia el oeste y con otros países tan lejanos del este como China. Los hallazgos de cenizas, esqueletos mutilados y cabezas de flechas confirmaron que el puerto murió súbitamente en el siglo XIII, cuando el rey afgano Jalaluddin lo destruyó. El puerto de Karachi se convirtió en el sucesor natural de Banor después de su destrucción. Es un puerto comercial y está dominado por dhows que recorren las más antiguas rutas comerciales del mundo. Tras desembarcar sus vehículos para la industria de los taxis de Karachi, el Al-Masyon es cargado con 10 toneladas de cebollas de cultivo local para su viaje de regreso a Dubái. La tripulación carga sus propias provisiones y después de pasar 2 días en Karachi, se hacen a la mar hacia su puerto de Dubái.
hicieron posibles los complejos problemas de navegación derivados de los largos viajes. Avanzaron en la construcción de sus barcos, y este avance dio como resultado el invento del Dhow, que fue el primer barco capaz de realizar la travesía entre el Golfo y China. Los Dhows todavía se dedican mucho al comercio marítimo, especialmente entre la India y los estados del Golfo. Este barco ha llegado desde la costa oeste de la India vía Pakistán, y su tripulación está descargando un cargamento muy variado procedente de lugares del mundo entero. Realizaron la travesía entre Irán y Dubái en la cima del conflicto del Golfo para transportar cosas tan variadas como carretillas de Pakistán, algodón de la India y material técnico de la China. A la vista de los peligros de navegar por el Golfo en un tiempo en que había barcos de guerra de 8 naciones patrullando la zona, le preguntamos al capitán qué problemas había tenido. Verá, nunca nos han atacado las fuerzas iraníes, ni ninguna otra tampoco. Ahora acabamos de traer verduras de Irán. En un buen día podemos realizar la travesía en 24 horas, pero el viento no era bueno y esta vez hemos tardado 3 días. Aunque Irán e Irak están en guerra, los Dhows no se consideran blancos de ataque, y esta tripulación es bastante escéptica en cuanto a los peligros posibles. Este inmenso barco cisterna de bandera danesa fue una de las muchas víctimas de la guerra del Golfo. El puente fue alcanzado por un misil y quedó inundado con barcos más modernos. Para ver más a fondo el trabajo de los Dhows, nuestro equipo de televisión subió a bordo para entrevistar al propietario y al capitán del barco. El propietario es el señor Ali Mohamed Youssef y, aunque solo tiene 27 años, ha creado ya un considerable imperio comercial que incluye intereses industriales y navieros tanto en el país como en el extranjero. El barco está capitaneado por el señor Mohamed Nasser Hassan, que ha trabajado en Dhows desde hace más de 40 años. En su vida ha navegado 2 veces alrededor de la Tierra y ha conocido a gentes de todas las nacionalidades. Bromeaba acerca de su edad y decía que una vez había conocido al legendario Sinbad antes de admitir que tenía más de 50 años y que había disfrutado hasta el último minuto que había pasado en el mar. La tripulación, tímida ante la cámara, se compone de 9 hombres, provenientes de sitios tan lejanos como la India e Irán. Algunos de ellos han trabajado juntos desde que eran adolescentes y han pasado la mayor parte de sus vidas en el mar. Los Emiratos Árabes Unidos están compuestos por 9 países encabezados por Abu Dhabi y Dubái, que son, con mucho, los más ricos. Abu Dhabi tiene inmensas reservas de petróleo, mientras que la riqueza de Dubái se basa en la navegación, la refinación del petróleo y el comercio. Sus excelentes instalaciones portuarias han convertido a la ciudad en el centro de una gran zona comercial, y esto, combinado con su actitud liberal, la han hecho... La ruta de la seda por mar. El barco de Sinbad. La península de Arabia es una tierra antigua que cubre más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es una región desértica escasamente poblada, que ha cambiado poco a lo largo de miles de años, hasta que se descubrieron grandes reservas de petróleo. La riqueza petrolífera potencial de la zona se empezó a sospechar en los años 30, pero desde la Segunda Guerra Mundial, los extensos campos petrolíferos han producido millones de barriles de crudo cada día. La enorme riqueza petrolífera de la zona la ha convertido en uno de los lugares más importantes estratégicamente de la Tierra, y la guerra entre Irán e Irak aumentó de modo alarmante las tensiones en el Golfo. Dubái es la capital de un pequeño principado de los Emiratos Árabes Unidos. Los ingresos procedentes del refinado y el transporte por barco del petróleo hacen que tenga una de las más elevadas rentas per cápita del mundo. Es una ciudad liberal, donde coexisten las culturas islámica y occidental. El Dhow árabe
es una de las visiones más tradicionales del Golfo. Estos barcos de madera, con un único mástil, se han empleado desde hace más de 1000 años como navíos de carga, y su papel en el desarrollo del comercio y de la civilización ha sido enorme. En los tiempos de la antigüedad, los marinos egipcios y fenicios navegaban entre el cercano Oriente y la India para comerciar con oro, incienso y marfil. A su vez fueron seguidos por los griegos y por los romanos, que buscaban riquezas para financiar sus imperios en expansión. En el siglo VI ya se había establecido un enlace comercial por tierra entre China y Roma, al que se conoció como la Ruta de la Seda. Pero el comercio marítimo entre el lejano Oriente y Europa no se desarrolló hasta que la astronomía y las matemáticas árabes utilizado, pero afortunadamente no hubo que lamentar pérdidas humanas. Los dhows han sufrido muy pocos cambios en el transcurso de los siglos en cuanto a su configuración y a su forma de navegar. Son uno de los últimos navíos comerciales transoceánicos construidos completamente de madera. Aunque fueron originariamente creados por los árabes hace más de 1000 años, su producción se ha trasladado a la India y a Pakistán, donde la teca y las sogas de fibra de coco, esenciales para su construcción, resultan muy fáciles de conseguir. En la costa occidental de la India, los artesanos siguen fabricando dhows empleando antiguas artes. Este dhow se llama Al-Masyon, que significa bendecido por Dios, y ha regresado a Dubái después de un viaje a Somalia, en África Oriental. En una época, los dhows se empleaban para transportar cargamentos valiosísimos como porcelana china y oro. En el siglo XX es más fácil que la bodega lleve vehículos de motor o ganado. Una vez que han descargado el Al-Masyon, es importante que quede listo para zarpar lo más rápidamente posible. El tiempo perdido en el puerto cuesta caro y es esencial que se haga a la mar deprisa si quiere seguir compitiendo.